bueno, ahí les traigo un tema que es como un deporte nacional, decimos a veces, ¿no? La queja. Sí, tal cual, la queja. Bueno. ¿Es un mal hábito, una mala costumbre? Sí, un poco por ahí va también, ¿no? Aunque hay personalidades quejosas, quejumbrosas, Sí. pero también lo usamos muchas veces sin pensar. Lo usamos también socialmente muchas veces como para hablar de algo y el tema del que hablan es la queja de algo. De la política, sí, del cambio, entonces del clima, enseguida de lo nos que sea. prendemos, ¿no? Sí. Es como contagiosa también Sí, la sí, queja. sí. Así que está bueno tomar un poquito de conciencia hacia dónde nos lleva la queja y bueno, y para qué y por qué nos quejamos un poco de eso, ¿no? La queja nunca tiene que ver con el presente. La queja nos instala en el pasado. Eso es muy importante para reflexionar y darnos cuenta que es como una reacción a algo anterior, que no, eso que nos pasó no terminó de ser elaborado, o no terminó de ser, no fue a la acción o no se completó. Muchas veces las emociones primarias, en este caso generalmente la queja está conectada con la emoción primaria de la ira, de la ira, del enojo, de la rabia, y decimos primaria cuando tiene que ver y es en el presente la rabia, ¿no? Entonces, si la podemos vivir, es corta y es muy asertiva y muy necesaria para ese momento que estamos viviendo. Por ejemplo, para que no nos hagan daño, para poner un límite, ¿verdad? Entonces nos cuida la emoción primaria, pero muchas veces no la podemos llevar a cabo por diferentes cuestiones, por nuestra personalidad, porque no nos contactamos o no nos permitimos expresarnos, o por convenciones sociales, o por algún momento en especial que no lo podamos hacer. Entonces, esa fuerza interna que tenemos para manifestar un límite, un cuidado hacia nosotros mismos o hacia otros, cuando no se completa, queda una energía como atrapada en nosotros mismos que se convierte en sentimientos secundarios. La queja es uno de ellos, por ejemplo. Entonces es una reacción que la presentamos en el presente, o sea, la vivimos en el presente, pero Está es una reacción al pasado, claro. exactamente. No nos damos cuenta, a veces sí, a veces no, Sí. es consciente o inconsciente. Entonces, lo primero que hace la queja es quitarnos el poder de acción que tenemos en el presente, ¿sí? No nos conecta con la solución, no nos conecta con la acción asertiva, adecuada para ese momento. Nos quedamos en eso. Claro. Exacto. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Pablo? Es súper interesante, pero porque también hay muchas personas que, como dice, o sea, no resolvió problemas del pasado y es verdad, se queja cada 2 segundos. O sea, como estábamos diciendo acá con Carla recién, tanto estábamos pidiendo la lluvia ahora que pare. ¿Tiene Claro. que ver eso? ¿Eso es una queja? Bien, buenísima tu pregunta. Mira, hay cosas, la queja nunca deberíamos conectarnos con la excusa para quejarnos, porque en realidad, como decía hoy, como la queja no nos lleva a una acción, no nos lleva a estar en el presente, no sirve para nada. Entonces, la queja la podemos sustituir por responsabilizarnos de algo, porque a veces culpamos a los demás y nos quejamos de los demás y no asumimos nuestra parte de responsabilidad en eso. O la queja tiene, Bert Hellinger dice, la queja sustituye la acción. Entonces, en vez de accionar hacia algo, entramos en ese círculo quejoso. Y otras veces nos quejamos de algo que es inevitable, que no podemos con eso. Por ejemplo, la lluvia, como vos traes, Pablo. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Es algo más grande, no está en nuestras manos. Entonces, ¿con qué nos conectaríamos ahí en vez de la queja? Con la aceptación, por ejemplo. Claro. O sea, ¿está lloviendo? Bueno, está lloviendo. Saquemos el paraguas. Tal cual, claro. Otra cosa no podemos hacer. Claro, es lo mismo que el accionar, digamos. La aceptación vendría a ser, se reemplaza con el accionar en la manera anterior. Exacto. O la aceptación lisa y llanamente, porque capaz no puedo hacer nada con eso y simplemente lo acepto. O como decimos también desde la mirada sistémica, el asentimiento, que sí, es así, sin sentimiento, incluso sin queja. Claro. Entonces, eso nos conecta con el estado presente. Desde el análisis transaccional decimos con el yo adulto, ya que la queja nos conecta con el yo niño.
Es una actitud infantil, porque justamente no tenemos poder, no estamos conectados con nuestro poder del yo adulto, no estamos mirando, ni vemos las soluciones, no las vemos, no las encontramos. Claro. ¿Sí? Entonces perdemos mucha fuerza, perdemos mucha energía. Está el quejoso como lamentoso, digamos, El que se quejoso lamenta, crónico. que se victimiza, y está el quejoso agresivo también, sí. crítico. Danino. Sí, Y exactamente. eso también nos hace que todo el tiempo, el estar en la queja también, en que todo el tiempo estés, ese quejoso crónico, por ejemplo, que siempre estés mirando esa parte negativa exclusivamente. Exactamente, en la queja justamente estamos mirando el medio vaso vacío, estamos mirando lo que falta, lo que no hay, lo que no pudo ser, estamos mirando nuestra frustración también, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces todo eso nos hace perder mucha fuerza, mucha energía para el momento presente, ¿sí? Y los argentinos somos, ¿no? Sí, por eso te decía al inicio, es como el deporte nacional, porque sí. no es como un tango, digamos. Claro. Y, Todo el tiempo. doctora, estas quejas me quedé en lo que estaba hablando del presente, ¿no? O sea, Sí. que estás mirando algo del pasado, pero en el presente. Esto que viene del pasado es, más o menos desde qué edad uno puede llegar a decir que empieza a tener esas pequeñas faltas de cierres de ciclo para poder quejarse hoy en día. Cuando un niño se queja, Ajá. está manifestando su frustración, está manifestando que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces es como normal, por así decirlo, en un niño, y los adultos serán los que le ayuden a tener más tolerancia a la frustración, a poder permitirse también errar para aprender, ¿no es cierto? A tolerar más a sus hermanitos, a sus compañeritos, si la queja viene de otras personas. Entonces, la queja en los niños es como permitido, por así decirte, es prácticamente normal y tiene que ver con el como más desarrollo. sana todavía. Es sana, Claro. es parte, digamos. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Entonces, también en nuestro crecimiento, si teníamos un papá o una mamá muy quejosos, o una abuela, o un hermano o una hermana, entonces va a estar dentro del ambiente familiar y vamos a ver que, a no ser que haya una persona muy optimista, muy conectada con el presente, es difícil remontar un ambiente familiar Sí. cuando Sí. hay una sola persona quejosa, ¿no? Entonces, si son los mayores, entonces los niños que van creciendo en ese ambiente tienen mucha más chance de tenerlo como modalidad adaptativa al presente, la queja, ¿no? Entonces, Claro. me pasa algo y primero me quejo o sigo eternamente con la queja. Entonces, es algo que vamos adquiriendo desde muy temprana edad, pero lo vamos reforzando en la adultez y también nuestra responsabilidad está como adultos, digamos, ¿no? En enseñarles a nuestros niños a salir de la queja para ir a la acción. De la queja innecesaria. De la queja innecesaria. Claro. Porque aparte también cuando uno llega, ¿no? Cuando decías así en una familia, que cuando uno llega a un espacio donde está esa energía, es como una energía también tóxica, pesada, Sí. como uno que tal vez no está dentro de ese círculo vicioso, vamos a decirlo entre comillas, se siente, ¿no? Se siente, ¿verdad? Se Sí, siente el ambiente se siente. pesado, O denso. La persona, viste, como que... O sea, hay Sí. personas que te caen, Y que no te llenan. Es como que decís, prefiero no. Bueno, eso es lo que pasa con la persona quejosa como personalidad, ¿no es cierto? Que en realidad los demás tienden a distanciarse, a separarse, a evitar a esa persona, porque es muy difícil remontar el estado de ánimo de una persona quejosa. Y de paso, bueno, les recuerdo, hablando de las florcitas de Bach, Sí. que tenemos una flor que es willow, que es el sauce, es la flor del sauce llorón. Sí. Ah, ¿Eh? mira. Porque bueno, la fisonomía misma del Sí. árbol Claro. nos conecta con esa cosa lánguida, ¿no? De no tener fuerza, parecería. Bueno, y la flor entonces de willow del sistema floral de Bach tiene que ver con esa energía de aceptar, de hacerme cargo, de estar en el presente y de convertir ese estado de queja, que también muchas veces tiene el matiz del resentimiento, ¿verdad? Tiene que ver con el resentimiento, el resentir el pasado de esa forma de lamentarnos o de quejarnos o
o de juzgar también el pasado, ¿no? Y traerlo una y otra vez. Doctora, ¿de qué manera se trabaja la queja? Para empezar a cambiar o para poder subsanar lo que quedó guardado. Creo que lo primero es darnos cuenta cuando nos quejamos o si somos quejosos de por sí, ¿no? Si es una modalidad nuestra de vivir la queja continua, lo más importante es darnos cuenta. Y en segundo lugar, me parece muy importante tomar una decisión. Tomar la decisión de estar atento a mí mismo para poder ir cambiando. Al principio, como cuando aprendemos a andar en bici o aprendemos a manejar, vamos a tener que estar como muy atentos y como muy tratando de pesquisar los momentos, incluso adelantarme y hacer algunas estrategias para, ya sé que, no sé, me voy a juntar con tal y nos vamos a quejar de los hombres o de la vida o de la política o de lo que sea. Del ¿no? mundo. Sí, del mundo. Entonces, si ya sé que eso pasa una y otra vez, puedo tener preparada alguna estrategia para ir a otro tema, para hacer preguntas que también... O dar vuelta. O dar también. vuelta. En vez de quejar, Exacto. tratar de ver algo bueno de esa misma situación. Sí. Y también con las flores de Bach podemos comenzar a... Sí, la energía de las flores ayuda mucho, de todas, ¿no? Las esencias florales nos hacen contactar con el darnos cuenta. Es como que si antes era automático, inconsciente, al tomar las esencias florales es impresionante el estado de conciencia. Mira, a mí me pasó hace unos años que estaba así como muy quejosa y un hijo mío me dice, mamá, deja de victimizarte. Y fue como un shock, ¿viste? Fue como porque, fuerte. epa, yo victimizarme, ¿no? Entonces tomé conciencia y empecé a tomar esa flor y fue impresionante el estado, sentir el estado Como Willow esa decimos, fuerza que te vuelve. sentir el estado negativo con Ah, conciencia. Era insoportable. Claro, si yo no me aguanto, imagínate el otro. Claro, entonces tomar conciencia, darte cuenta y empezar la transformación, que las florcitas ayudan mucho, pero no hacen todo el trabajo, Claro. no nos eximen de nuestro trabajo consciente, al contrario, tienen un límite si no ponemos conciencia en el proceso. Entonces, el tercer paso, te diría, es entrar en la acción concreta. O sea, como decías vos hoy, cambiar de tema, decirlo de otra manera, si soy yo la que me quejo, ir a buscar la solución, preguntarme, bueno, esto siento con esta situación, ¿cuál es la solución? Enfocarme en la solución. Depende ¿sí? de mí también. Depende ¿no? de mí. ¿O Y cuando no hay solución, porque no está en mis manos, viene la aceptación. La aceptación, la rendición muchas veces. Tenemos que rendirnos muchas veces cuando algo es mucho más grande que nosotros y no está en nuestras manos. ¿Sí? Pero a partir de la aceptación o de la rendición, dado el caso, somos libres para la acción y la decisión. Ahí podemos también decidir algo. Acepto esto tal como es porque no puedo cambiarlo y ahora decido hacer tal cosa. Tomar este hacer otro tal tomar cosa. esta decisión, claro. Qué interesante, Ah, la verdad me que interesante.